¿Qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarles en la segunda temporada del Oficio del Artista. Mi nombre es Marta Alicia Becerra Bernal y como todas las veces, espero que se diviertan conmigo en este programa. Para Gilberto Estrada, la educación estricta de su padre influyó para su formación, misma que comenzó moldeando papel a los 4 años de edad. Bueno, mi padre era Roberto Estrada, en paz descanse. Él fue uno, se puede decir, de los iniciantes en mi infancia. Era una persona rígida, se puede decir, pero estricta, porque él no permitía que nadie dejara de estudiar. A tal grado, bueno, pues yo puedo decirte que yo inicié en la comunidad en la que yo nací, que se llama Griegos, está al lado de Luis Moya, Zacatecas. Ahí empecé. Él, pues, yo me acuerdo que antes de venirnos aquí a Aguascalientes me trajo de 4 años, pero ya me daba papeles. Y yo esos papeles lo único que hacía, me acuerdo, él me comentaba que lo hacía vagamente y hacía rollitos de papel y le iba dando forma a lo que se me presentara, un burro, un chivo, una gallina, y ya con esos papelitos que los iba enredando, pues iba dando un poco de estas formas. Posteriormente, cuando llegamos aquí a Aguascalientes, te digo, pues tenía 4 años, y entrando a la primaria, pues yo decía, ¿y aquí qué? Yo veía a la maestra pues, que no me enseñaba, no me decía, no me exigía, es más, ni me regañaba. Simplemente pues, se fue dando que ya no iba y yo le decía a mi padre y a mi madre, bueno, pues es que no fue la maestra. Y yo agarraba mi libreta y ahí en un jardín, estuve en la escuela Manuel Carpio, y yo me agarraba a dibujar. Y ya me ponía a dibujar. Y ya se daba la 1 de la tarde, guardaba mi libreta y llegaba con mi padre, mi madre. No fue la maestra, se enfermó. Pero así fue durante 4 o 5 meses, hasta que pues, mis padres me dijeron, pues, ¿qué pasó? Cuando estuve en la primaria era una así, competencia con unos compañeros y nos agarrábamos a rayar las libretas. Yo no era mucho de aprenderme de chaleco lo que nos dejaban los maestros. Simple y sencillamente, pues yo me agarraba a rayar mis libretas. Hasta que un día, pues en 5º año me dice un maestro, bueno, y a ver Gilberto, ¿qué está pasando contigo? No estudias, pero nunca sacaba malas calificaciones. Era lo raro. No era de estudiar, no. Y ya te digo, en 5º año, este maestro me dice, a ver, ahí te va esta libreta. Me regaló una libreta de dibujo, era director de esa escuela, la que me daba en 5º era una maestra, no le parecía lo que yo hacía, y me agarraba a dibujar, y así estábamos en competencia hasta 6º año. Llego a la secundaria y me llama la atención, pues, de entrar a lo que es dibujo técnico industrial. Pero más que nada, mi padre era el que me involucraba en esto, y él hasta, tengo un trabajo de él que él me hacía, que era esta línea sin despegar la mano, y concluía a una unión de 12 partes iguales, y a mí me fascinaba esa conclusión que él hacía los gatos, los perros, lo que sea, y me fascinaba. Entonces, pues ya llego, te digo, a la secundaria y no, mi padre nunca era para decirme no. Sí, pues es como todo, éramos tremendos, nos salíamos a la calle, todavía, pues qué te diré, antes de entrar a la secundaria, pues era de que fútbol, básquetbol, y llegaba la lluvia y en el lodo nos agarrábamos todos a dibujar. Peces, gatos, lo que comúnmente hace el niño, niñas, no sé, infinidad de figuras que tiene uno plasmado en la cabeza, en la mente, y quererlos traducir, no sé, en la tierra, en el cemento, con los gises, con el lápiz. Eso sí, algo muy curioso, nunca rayamos lo que fue los muros, porque mi padre era que un muro rayado, él no te avisaba, era nalgadita segura, no nalgada, cinto seguro. Entonces era así como que había
partes donde podíamos hacer estas líneas, esta caligrafía, estos dibujos, pero nunca eran en los muros, siempre era en el piso, en la tierra o en las hojas, normalmente en los cuadernos. Yo me acuerdo vagamente que en la secundaria, anteriormente lo mencioné, que era dibujo. ¿Pero qué tipo de dibujo? Pues el único que yo veía así a primera instancia era dibujo técnico industrial. Dibujo técnico industrial. Era tan rígido, bueno, pues las líneas, la perspectiva oblicua, estos espirales. Yo lo veía más como caligrafía y más como cómo vas a hacer un tornillo, cómo vas a hacer un planteamiento de una tachuela, un planteamiento de un clavo, un planteamiento, no sé, de tuercas. Y yo decía, pero cuando llegaban los dibujos libres me fascinaban a mí. Nos encargaban papel albanene y este papel albanene a mí me servía, no sé, lo ponía en el piso y me hacía hacer, lo calcaba. Entonces decía, ahora voy a con las imágenes. Y me agarraba a trazar las imágenes. Y así hasta que llegué a revistas, a cómics, y los ponía en este papel albanene, y los trazaba con tinta. Y esa serie, me acuerdo que eran como 80, bueno, pues me gustaba una persona, y esa serie era como un librito como de 80 trabajos y se los regalé a esa persona. Pero hacía muchas copias. Y ya cuando era así de mí, pues me daba flojera, te digo, hasta me iba a las alcantarillas, los trazaba, me iba a los árboles o me ponía a dibujar una escultura que veía por ahí, mal hecha, bien hecha, qué sé yo. Y es lo que trazaba o veía una persona y, voy a hacer mal hecha totalmente, porque no era muy bueno, yo creo que hasta la fecha no soy muy bueno para la anatomía. Lo sé dar, lo sé aplicar, pero mi habilidad no es así que digamos tan nata. Luego ya ingresó a Artes Visuales, donde comenzó su vida académica formal. Mi formación académica ya fue a partir de, bueno, se puede decir de preparatoria. Nos daban artística. Y en preparatoria, bueno, pues yo todavía no sabía nada de esto y me acuerdo que el maestro que nos daba, pues no era así que digamos tan celoso de sí mismo o tan, vamos, creativo para decirle al alumno, ¿sabes qué? ¿Por qué no haces esto? ¿Por qué no haces una copia de un artista? ¿Por qué no haces tu propia creación? O sea, no nos planteaba ni técnicas, ni métodos, ni investigación, nada. Es más, ni puedo decir algún tipo de línea que me haya dicho, haz esta línea horizontal por esto. Simple y sencillamente ponte a hacer esto y ya. Pero no era de que él me haya observado o me haya dicho, yo hice esto por esto. Años después, pues yo pasaba por aquí por Venustiano Carranza. Y había un taller allí donde es ahorita la galería y me asomaba. Mira qué padre, están dibujando. Y pues duré como 2 años pues que insistiendo para poder entrar aquí, pero como me había portado mal, que no sabía qué carrera quería, terminé una, otra la dejé inconclusa y le dije a mi padre, pues quiero estudiar dibujo y pintura. De él vino, pero él me dijo, no. Ahora no te voy a dar dinero para eso. Y dije, me entró más el gusanito por entrar aquí a lo que es el Centro de Artes Visuales. Y de ahí, pues bueno, se puede decir que aquí fue mi iniciación de lo que fue las artes visuales, artes plásticas. Y pues, boom, ya es ir a Monterrey, a México, no sé, a algún curso para ver más ampliamente. Pero aquí mi inicio y mi carrera fue en Centro de Artes Visuales. Fue de cómo llegué, aunque unos tíos estaban ¿cómo se diría? En contra de que yo estudiara esto. Mi madre, pues yo creo que le involucraron y dijeron, no, tú no entras y no vas a estar ahí. Pero yo estaba aferrado, me puse a trabajar, logré entrar aquí. Y ahí fue cuando mi padre dijo, bueno, pues ni hablar, ya estás aquí, échele ganas,
nada más que pues, no te voy a sustentar tu estudio, tú lo vas a sustentar, nada más paga tus mensualidades, tus materiales, y así fue como lo logré. Después de haber terminado de pasar por técnico en construcción, licenciatura en informática y un poco de arquitectura, que la verdad te decía no sabía ni qué hacer, llego al Centro de Artes Visuales y pues me quedo wow, digo, de aquí soy. Y era de venir y no faltar, estar y no faltar. Es más, hasta me venía antes pidiéndole permiso al maestro, en aquel entonces estaba el director, que era el maestro Juan Castañeda. No, pues él sí era accesible, todos le teníamos miedo, pero era muy accesible. No sé por qué ese mito o esa angustia que tenían todos los alumnos, pero era muy padre porque llegabas a mi salón, a lo que era. Si era de 6 a 9, yo estaba una media hora antes, esperando. Si no estaba, pues bueno, no era la paciencia, sino yo lo sentía así como una ansiedad de estar ahí, de querer que ya trabajar, que las manos me picaban, ¿cómo te diré? Me sudaban mucho mis manos. No sé si era por nervios o qué pasaba, pero era ese gusanito de decir, y me angustiaba cuando no estaba. Yo fui adquiriendo el dibujo y la pintura, yo lo fui adquiriendo esto, no fue nato. Entonces para mí este paso tan sustanciable de decir, logré mi primer dibujo, ya estoy con modelo, no, pues que ya empecé una nueva técnica de cocina, una nueva técnica que aplicaban los pintores más famosos. Entonces de ahí yo decía, ay, y empezaba yo a investigar. Yo para fechas y autores soy malísimo. De hecho todavía, y no sé si es a veces me angustia porque me preguntan y digo, bueno, nunca lo podré lograr. En fin, y ya estuve con el maestro Juan Castañeda y ya él fue como puliéndonos más. Fue en el segundo año así como que atrévete, hazlo. Esto es sustancioso, esto es creativo, imagínatelo, estudia más, aplícalo. Pero también era así como que nos decía, aguas, esto puede ser una droga. El que tú estás en la pintura puede ser una droga para ti, pero también es algo enriquecedor para mí. Es un aprendizaje pues, mega padrísimo, que dicen los chavos. Esto de que ponte a estudiar, ponte a investigar, plantéalo, apréndelo, aplícalo, experiméntalo, es así como que grandioso, porque te vas enamorando más de esto. No, pues el tercer año era así como que, pues a mí me llamaba más la escultura, la fotografía, pero ya era de que nos ponían a producir. Empezamos a producir, era de producir para arte joven, a finales del segundo año. A principios del tercer año era, aplícate más y haz más. Bien o mal, ahí está. Plantéalo. ¿Qué proyecto vas a hacer? ¿Cuál es tu concepto? Entonces era de aplicarlo, pero el maestro fue una pieza esencial de mi aprendizaje. Y vamos a decir, ya ahí él me involucró con otros compañeros, con otros maestros. Y hicimos así como un grupo de compañeros para hacer, no sé si mega obras, no, mega obras, más bien grandes obras. Ahí fue donde dijimos, a ver, somos un grupo de 5, vamos a mover un poco lo que es Aguascalientes. Vamos a hacer, vamos a crear. Entonces era tan padre que esos 5 nos reuníamos, debatíamos y hacíamos esta faramalla. Hubo una experiencia de un performance en artes visuales que merece la pena comentarse. En el 94-95, no sé si se acuerdan ustedes, que cubrimos lo que fue el Centro de Artes Visuales. Esa fue
bueno, traíamos ganas de hacer algo sobre la obra de Cristo. Entonces empaquetamos lo que fue el Centro de Artes Visuales. Esto fue para la feria, pero a muchos no les agradó. Obviamente estábamos retomando de esta obra de algo ya visto, pero lo queríamos ver aquí en Aguascalientes. Pero pues no, bueno, salió ya ahí en el periódico un escrito, pues que de cuál fumábamos, que qué hacíamos. Y fíjense, afortunadamente en este grupo no fumábamos, pero éramos así como que a lo que vamos. Tenemos que hacer esta creación, vamos a desarrollarla, vamos a aplicarla. Ok, ya está, y pues queda uno satisfecho. Y seguíamos participando en concursos. Psicológicamente nos planteaba la importancia de ir a concursos, de exponer individualmente y de exponer con otros compañeros, colectivamente. Entonces aquí ya era como que, mira qué padre. No, pues ya nos seleccionaron en arte joven, a otros compañeros no, pues tenían menciones. Y pues así siguió pasando y me gusta mucho participar. Me dejaron ese legado, vamos a decirlo, sigue participando. Si no te escoge, no pasa nada. O sea, para mí esto es lo mejor. Sigo trabajando porque es lo que me gusta. En aquel entonces, ahora, pues con mayor razón, ya pasó el 4º año y no, pues seguíamos trabajando intensamente. Estábamos en taller de producción, ya era el 4º año, ya nomás nos dirigíamos a las materias que nos proporcionaba el maestro, qué era, cómo era, lo investigábamos. Y así fue, pero pues ya el 5º año ahora sí nos dejaron libres. No es arréglatelas como tú puedes, vamos a ver si es cierto lo que yo te enseñé, lo vas a aplicar solo. Y del 96 para acá era así como que más libre. Y pues bueno, hace 15 años que, el año pasado, se puede decir que estuve 15 años fuera de artes visuales, tengo 2 años que regresé a artes visuales. Bueno, un año completo con mi horario y otro era así como intermitente. Pero pues imagínate, yo veo artes visuales, cómo ha cambiado muchísimo. Pero pues es fascinante, es muy padre estar en artes, bueno, a mí me encanta artes visuales. También tiene vocación por la docencia, le gusta enseñar desde niños hasta adultos porque dice que aprende de ellos. Ya cuando terminé aquí lo que fue mi carrera, o de estudiar aquí en el Centro de Artes Visuales, me invitaron a dar cursos para niños y obviamente para adultos también. Pero a donde me fui fue al Centro Cultural El Cedazo. Allí yo estuve 15 años y posteriormente de ese punto nunca dejé de trabajar, siempre era producir, era como un gusanito que ya tenía, era esa inquietud, esas ansias de seguir trabajando, pero pues hasta la fecha sigo trabajando, poco, mucho, sigo trabajando, sigo produciendo, pero en ese trayecto de 15 años era así como que la añoranza del Centro de Artes Visuales. Pero obviamente tienes que volar a otros rumbos para poder pues abrirte paso a lo que tú pretendes, a lo que tú quieres, a tus objetivos, tus sueños, tus realidades. Pero obviamente, pues como te decía anteriormente, esto no sé si es un vicio, es una droga, pero es el amor y la pasión por lo que le tiene uno a su trabajo. Cuando yo empecé en 1993, empecé a hacer estos trabajos figurativos, bueno, más bien, yo los realistas, y luego ya muy figurativos abstractos,
o sea, aplicaba figuratismo, pero obviamente abstraccionismo. Y ya posteriormente te puedo decir que todos esos trabajos eran como que sucesos o partes que yo veía. Por ejemplo, de esa época, pues me acuerdo, mi padre de acuerdo y mi madre de acuerdo a la religión que ellos tienen, pues usaban mucho un escapulario. Y obviamente en el pueblo, de donde son ellos, de griegos, o de donde soy, ellos usaban estos alambres de púas. Y yo los veía con su escapulario. Y de ahí surgió una imagen, dije, de aquí es. Y así sucesivamente, pues vi zapatos y más zapatos y demás. Y pues nuestros zapatos, pues era así como que no muy bien o bien. Y empecé a pintar zapatos. Y obviamente, pues eran cuadros grandes. Pues te estoy hablando, bueno, para mí eran grandes, pues de 1.20 por 1.40, de 1.20 por 1.50 y así. O 1 por 1.30. Pero eran cuadros grandes. Y ya terminé esa fase de zapatos y me seguí yendo surgió lo del ejército zapatista, empezaron a salir en el periódico y demás, y a mí se me ocurre cortar periódicos y empiezo a hacer toda esta serie de pintar los periódicos con la imagen del zapatismo, del comandante Marcos. Y los empecé a pintar, pero era un fondo así muy abstracto, muy, ¿cómo te diré? De un colores muy cromáticos, muy realzados y demás. Y quiero que tengan como una tridimensionalidad. Y sí, logro eso. Y de ahí surgen ya pues, otras opciones. Me meto mucho, mi padre enferma, y pues yo voy ahí al hospital y pues obviamente llega uno al hospital, te sientas, paseas, ¿no? Y veía ciertas cosas y llegaba al dibujo, hice una serie de dibujos que eran como 40 y mi padre me platicaba de cuando él era chico. Y yo decía, pues un burro, pues ok, un burro, ya hacía el burro. Y pues él hablaba mucho de la muerte, él hablaba mucho de mi niñez, él hablaba mucho de que iba volando en un pájaro y yo iba con él. O sea, ayer acá más surrealista, más así, pues no, esa matización de imágenes que él me daba, pues era sorprendente. Si yo veía, me platicaba hasta esas matizaciones de muros, pues que yo no lo creía en un pueblo. Entonces, todo eso, que él estaba en el hospital porque a veces estaba hasta 1 mes y medio, y a mí me gustaba estar ahí, y platicábamos, y veía su sufrimiento, pero también era de que yo llegaba y empezaba a hacer estos dibujos. De hecho, llegaba aquí y me ponía a hacer esos dibujos. Eran rápidos. Entonces, de ahí empezó esa serie, porque esa serie la trabajé hasta el 99-2000. Y entre esa serie había otra serie. ¿Por qué? Porque pues no tenía en ese momento, económicamente andaba mal. Y dije, ¿qué hago? Ay, en el cine Encanto y en el cine Colonial hay estas, ¿qué eran? Pósters, pues que ponían que de bandas, de lucha libre, de quién iba a venir, y llegaban y los pegaban. Entonces, cuando abandonan estos cines, el cine colonial, sobre todo el cine colonial, Encanto, creo que no sé si era el Plaza, bueno, no recuerdo muy bien, pero es donde está ahorita la Plaza Fundadores. Dije, ya sé, arranco todo lo que hay, porque era un bonche de papeles pegados, y empiezo a hacer trabajos sobre ese papel. Posteriormente el maestro Juan, el maestro Moy me dicen, ay, es de un artista tal, no recuerdo ahorita su nombre. Y dije, órale, sí va. Entonces, pues ya empiezo a hacer estos collages, pinto sobre estos papeles y dije, solucionado. Entonces, regresando a estos dibujos que seguía haciendo, por ahí el maestro Juan me dice, mira, oye, esto está muy bien, pues hay que plantearlo, a ver, sobre qué es lo que estás haciendo. Le digo, no, pues un poco experimentando, metiendo sobre papeles, metiendo esos dibujos, este tipo collage,
en el papel, esas líneas, esos trazos. O sea, era así como que ya ir incluyendo otras cosas dentro del dibujo. Y pues bueno, este es un proyecto que se llama Experimental Work. Y de ahí ya me pasé a lo que fue ya un poco, ya iba sobre el minimalismo, que es lo que estoy trabajando. Y era hacer esta serie de juegos, porque mi padre, bueno, a mí me contaba cómo jugaba de niño, cuáles eran sus juegos. Y a mí pues dije, pues voy a pintar estos juguetes. Estos juguetes eran así como el trompo, el valero, el yoyo, las canicas, el palito de madera. O sea, una serie de juegos o juguetes mexicanos. Porque a mí me encantaban bueno, ahí hay un dibujo donde me acuerdo que tenía mi carrito de lámina que me regaló mi padre y dice, hijo, este es tu... No, yo fascinado, gritaba y daba. Tenía como 6 años y me acuerdo muy bien que sí gritaba y lo tengo presente. Es raro que uno se acuerde en esa edad. Y me acuerdo en un sueño que había una escalera enorme. Pues logro y digo, ay no, voy a plasmar mi carrito y esa escalera. ¿Por qué esa escalera? Nunca pude subir a esa escalera. ¿Por qué? Sabe, como que era de estos de hilos, de alambre, y siempre me acuerdo que ¡pum!, se zafaba y me caía. Y ya de ahí surgen esta serie de pinturas de juegos, de juguetes. Y digo, ay, mira, wow, esto está padre. Y lo seguí haciendo y lo seguí haciendo. Y ya llegué en el 2000, creo que como en el 2004, 2005, a esta serie que yo planteo, que son los juegos, son los utensilios de cocina, pero ya es trabajarlo en lo mínimo. Lo trabajaba a base de líneas, contornos, no era la forma nada más. Y pues ya planteándolo con el maestro Moy, porque el maestro Moy era como que nos acoplamos a platicar, a debatir de estas obras, voy bien, voy mal. Me acuerdo que en aquel entonces, pues era así como que, a ver, ¿sabes lo que es el minimalismo? ¿Sabes a qué te vas a enfrentar? Yo le planteaba en ese momento a la maestra Elba, pues no, en su momento lo estoy estudiando, lo estaba viendo. Y posteriormente, pues el paso de los años, pues ya en el 2007, pues 2006, 2007, ya se dio más esto del ser una síntesis, que es el minimalismo, lo mínimo en una obra de arte. Formas, líneas, y es lo mínimo. O sea, en color, pues se puede decir lo mínimo. De hecho, el minimalismo es un abstracto al que tú llegas, pero con mínimos elementos. Empecé a usar mucho el círculo, lo sigo usando. Por ahí hay una pintura en el cual uso el rey de un ajedrez y me llamó mucho la atención porque para mí, mi padre era el rey, mi madre es lo máximo. Entonces dije, mi padre es el rey y mi madre se va a quedar aquí conmigo. Obviamente en ese momento ya no existía mi padre. Curiosamente, una enfermedad en sus ojos le ofreció la oportunidad de manifestar gráficamente lo que veía en imágenes en esos momentos, por decirlo de alguna manera. Y llego en el 2010 y me surge una enfermedad, bueno, me entró un virus en mi ojo, que fue una ceguera temporal, pero ese virus que me entró me podría tronar la retina, esto y lo otro, entonces perder mi ojo. Entonces de ahí surge imágenes. ¿Por qué? Porque en ese momento, de un día para otro, yo perdí mi vista. Entonces yo estaba desesperado, salía, ¿ahora dónde? Iba en mi carro y pues todo brillante, de que no podía ver. Era una sábana blanca. Yo decía, ¿y ahora? Fue en mi ojo izquierdo, ¿qué voy a hacer? Y era una desesperación. Pues fui con 1 o 2 médicos y afortunadamente me atendió un médico. Ya me dijo a los 10 días vas a empezar a ver formas, esto y lo otro. Pero era curioso porque en esa temporada pues habían surgido 6 personas. De ahí se me vienen imágenes. ¿Por qué? De todo lo que veía,
cerraba los ojos, veía imágenes, luces, formas, puntos, líneas. No veía algo nítido. Las formas eran así esparcidas, las líneas eran muy notorias, los puntos sobre todo. Entonces me ponen estos aparatos y empiezo a ver colores. Ay, colores. Pero todo era abstracto, no todo era legible. Y sigo viendo estas greñas, como pastos o líneas o cabellos no muy legibles. Cerrando los ojos, veía yo con un ojo, pero ya cuando empiezo a ver todo esto, no me atrevía cómo plasmarlo, cómo trasladarlo a un lienzo, con quién me iba a pelear. Entonces ya seguía yo viendo estas imágenes porque tenía cita cada 10 días y luego cada 15, y luego cada 10 días, y luego ya cada 3 meses, luego cada 6 meses. Cada vez de que iba a una cita, veía cosas diferentes. Era algo para mí nuevo. Entonces dije, después de 4 años me atreví a hacer esta serie y dije que es una ceguera temporal, que es lo que estoy trabajando. Tengo 1 año y medio trabajando este proyecto. Obviamente primero me lo planteé, lo escribí, lo fui desarrollando y te digo, hace 1 año y medio pues, me atreví a hacer este tipo de cosas y sigo yendo con el doctor y veo cosas diferentes, más padres, más a todo dar, y digo, y tienes esa ansiedad de decir, ahora voy a hacer esto. Pero este trabajo fue trabajando, todo esto yo creo que se da en ser consistente. Como por ahí dice, creo que un escudo, no sé si es un escudo de Portugal que dice que una gota de agua perfora a una piedra, pero no por su fuerza, sino por su consistencia. Pero te digo, hasta ahorita, hasta esto llego y sí, es padre, te cansas, esto, lo otro. Te hablé ahorita, tiempo atrás, de que económicamente andaba mal, sí. Pero pues creo que eso no hay impedimentos para elaborar esto, crear, hacer lo tuyo, esto gusto, esto que te nace. Es muy padre. Crear, resurgir a algo, renacer a algo, algo nuevo, algo diferente, algo que tenga vida, algo a lo mejor no visto, algo que nace de tu cabeza, que nace de tu mente, que nace de tus manos y va evolucionando. Algo que tú de un espacio en blanco le vas a dar vida. ¿Qué es lo que va a salir de ese espacio en blanco? ¿Cómo va a resurgir? ¿A dónde va a ir? ¿Es lo que yo pretendía o no es lo que yo pretendía? Pero nació, resurgió, se creó algo. Entonces la creatividad está todo en nosotros, pero esto es a base de darle, ver cómo lo puedes hacer, de qué manera lo puedes elaborar. O sea, sí puede ser una piedra, una hoja, nosotros mismos, mis lentes. Hoy las nuevas técnicas o las nuevas herramientas, los nuevos materiales, los nuevos métodos, y no se puede decir la cibernética, o sea, todo es una creación para mí espléndida, maravillosa se puede decir. El crear es algo fabuloso. El que yo vaya a un museo a cualquier parte de México, no, pues para mí es excepcional. El crear, pues es algo que va más allá de nosotros, que a lo mejor el crear o la creatividad es inexplicable. El crear, no sé si está bien dicho, para mí el crear en los niños es fresco, es maravilloso. Creo que es lo más puro que yo pudiese decir. Entonces, para mí el crear es, ahora sí, enfrentarme a algo extraordinario.
Con los niños fue un reto al principio. Fue un reto trabajar con los niños y yo empecé a trabajar con los niños pues de 5 años en adelante, hasta los 12. Ya después viene la adolescencia. Pero el reto más grande era cuál era la dinámica, cuáles eran las estrategias, cuál era la metodología que yo iba a aplicar con ellos. ¿A quién me iba a enfrentar? Yo se puede decir que yo vine como por accidente a lo que fue a la docencia. El maestro Juan, no, mira Gilberto, ándale, mira, vamos y das una clase de artes plásticas. Y dije, ok, vamos. Y creo que de ahí me fui empapando, fui trabajando, fui investigando, fui viendo, fui experimentando y sobre todo fui estudiando al niño, obviamente de acuerdo a los estudios de psicología. Y sí, me ayudaron mucho. Y sí, no era tanto estudiar al niño, sino era a qué grado el niño iba a hacer sus creaciones. En una creación fresca, una creación innata, una creación directa, una creación que él mismo la traía. Y sobre todo, la lectura que él le daba. Pues se puede decir 2000, pues me enfrento a otra etapa que fue la adolescencia. Y ya dije, mira, ahí sí un comparativo, niños, adolescentes. Y ya me meto a otra, sigo yo con los niños y me meto a una complejidad, bueno, me invitan a un CENDI y me dicen, mira Gilberto, nada más que aquí hay que trabajar desde lactantes, maternales, preescolares. Era un nuevo reto para mí. Y pues hacer programas, planteamientos, programas, planeaciones. Dije, órale. No, pues no fue una experiencia, al principio batallé mucho, pero muy agradable. Una experiencia agradable porque trabajar con lactantes era mucha sensibilización. Trabajar ya con maternales era ahora sí esas sensaciones de materiales, planteamientos a los que ellos querían. Esto me ayudó mucho porque leí mucho lo que fue Viktor Wendelfeld. Viktor Wendelfeld es un estudioso de lo que es las etapas de los niños. Entonces, entro a lo que es preescolar y me doy cuenta que en preescolar ya es más directo el planteamiento, pero el alumno ya es más fresco. Ya se las formas, las figuras, más directamente a cómo las ve. Esto yo lo hago, pero lo más padre de ellos es que lo hacen en una sola línea. Muchos de ellos lo hacen en una sola línea y eso es una creación magnífica para mí. Ellos no saben de perspectiva, ellos no te saben de sección áurea, ellos no te saben de proporciones. Entonces, cuando ellos lo haces, dices, espérame. O sea, todos estos planteamientos son así como que ellos de dónde lo aprendieron. Pero obviamente el pasar del tiempo, al niño le van inculcando esos fantasmas y van desvaneciendo. ¿Y qué hablo? Ahorita hablé de la adolescencia, llega a la adolescencia, ¿qué hago? Es que no puedo, no lo sé hacer, no lo sé aplicar. Pero si tú lo hacías en la primaria, ¿por qué ahora ya no? Pero para mí la etapa del niño, híjole, es muy padre, es maravillosa, es innata. Ahora sí que dicen, son brillantes. Bueno, eso puedo decir. Está convencido de que sí se puede vivir del arte. Sí se puede vivir del arte. Sí se puede vivir. ¿Por qué? Bueno, yo te platicaba anteriormente en esta controversia que mis tíos me metieron zancadilla, convencieron a mi madre para que no estudiara, y yo tenía este conflicto atado. A lo mejor ellos no se dan cuenta, pero pues yo lo veía de esa manera porque ni me pelaban. Entonces, cuando yo digo, mira la docencia, no, pues ya me empiezan a ofrecer 3 horas, 4 horas, en otro lado 5 horas. Y pues ya cuando tengo 10, 12 horas, empiezo a equilibrarme. Tengo dinero, compro material, empiezo a trabajar. Y así sucede hasta ahora, hasta la fecha,
es muy padre porque es cuestión de organización. Creo que esto de vivir del arte es muy padre, es muy satisfactorio, que te paguen por algo que te gusta, es muy relajante. Obviamente hay sus momentos tensos porque, pues, te digo, no hay ese dinero y pues sí, es como todo, sus pros y sus contras. Pero pues hasta ahorita pues puedo decir que sí, yo he vivido del arte, no he vendido mucha obra mía, pero sí, pues bueno, trabajo dentro de una institución, Instituto Cultural de Aguascalientes, y artes visuales, y pues es maravilloso estar aquí y que me dejen o me dé la oportunidad de hacer mi obra, pues es más satisfactorio. Mi obra ha sido expuesta obviamente aquí en Aguascalientes, en San Luis, Celaya, Guadalajara, México, en León, en Guanajuato. Se le llevaron a un municipio de Monterrey, pero no sé qué parte. Y se llevaron un trabajo a Chicago, otro a... Ay, ¿cómo se llama este pueblo? Oye, este pueblo, Kansas. Y así trabajos que se han llevado, pero son lugares que así he expuesto. Bueno, aquí todo depende desde abajo, desde el peque. Que tener una sensibilización más directa y esa sensibilización pues obviamente te la va a dar o se te da dentro de la escuela y de ahí se va alimentando. Los alumnos que están aquí obviamente tienen esta sensibilización y se acercan a una exposición, pero fuera de es muy complicado. ¿Y qué hay que hacer? Pues obviamente hacer planteamientos nuevos de cómo llegarle a la gente, cómo poder hacer esa publicidad directa, cómo poder manejar esa sociedad tan, no puedo decir tan alejada de lo que es el arte o de lo que es la cultura, porque obviamente es el alimento que le da al ser humano, la cultura, ese arte que él puede tener. Yo estaba en un programa en el cual acercábamos un poco más a la gente. Este programa, pues obviamente ibas con X personas a las entidades, comunidades o estas colonias de bajos recursos económicos o que se les dice conflictivas y de una o de otra manera, pues tú les platicabas cómo es el arte, qué es el arte, qué obras teatrales hay, qué literatura hay, exposiciones. Entonces para nosotros era muy satisfactorio porque no nada más era platicar, sino era hacer una actividad. Entonces para mí eso es así como que por dónde llegarle. Porque pues, no digamos que en la televisión, o sea, sí ves la tele, pero pues nomás ves el programa, lo demás pues, lo dejas en el limbo a veces. Nos bombardean tanto de información pues, que ni a él le interesa si hay teatro, si hay literatura, si hay danza, si hay música, si hay artes visuales, o sea, no le interesa a él. Entonces hay que buscar nuevos métodos, hay que buscar nuevas aplicaciones. Sí he visto en museos, en galerías, en escuelas, sí he visto esa información, pero cómo poderle llegar a ellos es lo que yo no he visto. O sea, cómo ahora sí empaparlos de información de cultura de arte. O sea, creo que eso sería una estrategia o sería un nuevo impulsor para decir, a ver, este público de X colonia conflictiva, ¿cómo le vamos a llegar? Este público de X comunidad que no tienen la información directa, ¿cómo le vamos a llegar? Y este público obviamente de la ciudad que está renuente a, ¿cómo le podemos llegar? Aconseja a los jóvenes insistir, amar la profesión y disfrutar sin hacer caso de terceros. Ser muy insistentes, querer tu profesión,
amar tu profesión, ahora sí no soltarla y disfrutar lo que tú puedas al máximo, no renegar, obviamente, si a ti te gusta esta profesión, no renegar de ella. Simplemente es no soltar el hilito, me gusta esto, lo voy a hacer. Y no hacer caso a terceros, porque hacer caso a terceros, eso te va a llevar hacia abajo. No te puedo decir que yo tengo el 100% de la obra buena, ni te puedo decir que otros pintores famosos, Rembrandt, Picasso y demás, tuvieron el 100% de su obra siempre buena. No, creo que esto es puede decirse mínimo, pero sustancioso. Y yo puedo decir que en ellos, si les gusta, si les apasiona, síganla trabajando, no lo suelten y sigan estudiando. Si sus papás están en esta controversia, pues yo lo único que les digo, pues ok, saquen la carrera que están estudiando, pero pues estudia esta, o si te apasiona, estúdiala. Porque pues muchos están en ese dilema, no, es que mi papá quiere que esto, claro. No, creo que haz lo que a ti te guste, lo que a ti te apasiona, lo que tú ames. No lo dejes de fuera. Y simple y sencillamente, lo quiero, no dudes. Aquí no hay de dudas. ¿Lo quieres o no lo quieres? Entonces no hay medias tintas. Quiérela, apasionate, ámala y creo no hay otra cosa más que disfrútala. Y si lo quieres, hazlo de corazón. Me tocó un caso en La Barranca, ya hace muchos años, 12 años, que pues, yo llegué, este niño me fue renuente. No me toques, no quiero que me toques, ¿por qué me vas a tocar? No te conozco. Entonces, en cuanto le ibas, ni lo tocabas, él ya era la renuencia total. Pasa el tiempo, pasan los 2 meses, yo ya me despido porque pues, el clima era muy pesado. Entonces, pues ya concluyo mi programa y me dice el niño, llega, ¿a poco ya te vas? Sí, pues ya concluyo mi trabajo. Y me regala una paleta y me quedo. Pero es tuya, ¿no? No, te la estoy regalando. Está nueva, mira, está tapadita. No, pero no digo eso. Y nomás concluyo, me dijo, ¿te puedo dar un abrazo? Sí, ¿por qué no? Entonces, desde ahí dije, es que el arte sensibiliza. Es que el arte va más allá. Pero pues, si hablamos de inversión, pues es que esto es a largo plazo. Y que inviertan, pues creo que sí da frutos. Y sí, te aseguro que da nuevos seres humanos, nuevas personas. Porque a mí me consta. Y yo nomás tuve 2 meses. Era muy pesado el ambiente. Pero te digo, esto de que da, sí lo da. Y de que inviertan, pues sí sería muy padre que sacaran nuevos programas y que fueran sustanciosos, que apoyaran para el arte, que apostaran por el arte, por todo este tipo de casas de cultura y demás. Y pues obviamente ese va a ser el fruto. Pero hablo estos apoyos en general, maestros, alumnos, personas ya mayores y obviamente pues que en las escuelas tengan arte. Porque obviamente si yo te hablo desde preescolar y primaria, pues son el soporte y son el cimiento. Pero pues hasta ahí nada más. Esa es mi experiencia que te acabo de comentar. Que sí, el arte sensibiliza y va más allá. Y pues no me queda más que darle o mandarle un saludo a mi padre, a mi madre que está en mi casa, y pues a todos los que me rodean, agradecerles mucho por haberme, que estaban en contra, pero por haberme dado esa fortaleza, a mis compañeros, al maestro Moy, que hemos estado así un poco en discusión, en ese debate
esto del quehacer visual, al maestro Juan, porque me inculcó mucho esto del arte, me inculcó mucho esto de la pintura, esto del quehacer visual, esto del quehacer plástico. Y pues no me resta más que agradecerles a ustedes y pues seguir trabajando. En cada programa les damos la opción para que ustedes resuelvan qué cosa es lo que les gusta dentro del arte. Por eso les presentamos diferentes artistas. El día de hoy estuvo con nosotros Gilberto Estrada y los esperamos aquí en el próximo de la serie.